El crecimiento es un proceso dinámico que se inicia desde el momento de la concepción hasta completada la pubertad. Su evaluación es imprescindible para determinar su normalidad o posibles desviaciones. La antropometría es el método más sencillo para evaluar el crecimiento y el estado nutricional de niños y adolescentes. Se realiza a través de medidas de dimensión y composición corporal. El peso, la talla, la circunferencia media del brazo izquierdo, la circunferencia cefálica, los pliegues cutáneos y la circunferencia de la cintura son algunas de las medidas corporales básicas a examinar. La técnica de medición se realizará de forma adecuada para evitar errores. Los datos obtenidos se ubican y comparan en las tablas o gráficas de valores de referencia para la población. Combinando los indicadores de dimensión y composición corporal y tomando en cuenta los puntos de corte o valores límites ya establecidos, se obtiene un diagnóstico nutricional antropométrico con el cual el profesional de la salud orientará sus acciones preventivas o curativas. Los instrumentos para hacer las mediciones son la balanza, el tallímetro, el infantómetro, el estadiómetro, la cinta métrica y el calibrador de pliegues. El peso. ¿Cómo se determina el peso? La balanza es el instrumento para pesar al niño. En el menor de 2 años, en la balanza pediátrica y en el mayor de 2 años, en la balanza de pie. Antes de iniciar la técnica del pesaje, es necesario verificar la calibración de la balanza. Para ello debe comprobarse que el fiel de la balanza permanezca en el centro cuando el indicador de peso se coloque en 0. Si la balanza no está calibrada, debe ajustarse el tornillo calibrador hasta que el fiel quede en el centro. Los menores de 2 años se pesan desnudos y sin pañal, colocándolo en el centro de la balanza pediátrica en la que el valor mínimo de medición, cada raya de la escala, es de 20 gramos. Por ello, la lectura es más precisa y se registra, por ejemplo, 9,620 kilogramos, que corresponde a 9 kilogramos con 620 gramos. Si no se dispone de balanza pediátrica, puede ser pesado en brazos de una persona previamente pesada y por diferencia se calcula el peso del niño, teniendo mucho cuidado en la operación de resta para evitar errores. Los mayores de 2 años se pesan con ropa interior y sin zapatos ni medias. Se colocan de pie en el centro de la balanza, evitando en lo posible que se muevan. Verificar que esté apoyado en ambos pies. Se recomienda pesar a los niños en el transcurso de la mañana, antes de ingerir alimentos y después de haber orinado. El peso debe anotarse en kilogramos y gramos. Se anotará, por ejemplo, 12,6 kilogramos, que corresponde a 12 kilogramos con 600 gramos. La talla. ¿Cómo se determina la talla? El instrumento más utilizado para determinar la talla es, en el menor de 2 años, el infantómetro, incorporado a la balanza pediátrica, y en el mayor de 2 años el tallímetro, incorporado a la balanza de pie. Si se requiere mayor exactitud de la talla, puede usarse el estadiómetro como instrumento más preciso. Los niños menores de 2 años se colocarán acostados boca arriba, sin medias, en el colchón de la balanza pediátrica. La medición debe ser realizada por 2 personas. Una sostendrá la cabeza del niño ejerciendo ligera presión para que el vértice del cráneo quede en contacto con el infantómetro, de manera que el plano de Frankfurt, línea imaginaria desde el extremo inferior de la órbita hasta el borde superior del conducto auditivo externo, quede perpendicular a la mesa. La otra persona colocará su mano izquierda sobre las rodillas del niño para evitar que flexione las piernas y con la mano derecha deslizará el pedal del infantómetro hasta hacer contacto firme con los talones del niño. Si no se dispone de un infantómetro, se puede medir al niño acostado sobre una mesa u otra superficie plana. Se utilizará una regla graduada extensible, procurando que el niño adopte la posición ya descrita. Se anotará el resultado en centímetros y milímetros. Por ejemplo, 75,5 centímetros, 75 centímetros con 5 milímetros. Los niños mayores de 2 años se colocarán de pie en la base del tallímetro sin zapatos ni medias, con la espalda recta y la cabeza erguida, de modo que el plano de Frankfurt ya descrito quede paralelo al piso o a la superficie del tallímetro, y se le pide relajar los hombros. Las nalgas y los hombros deben estar alineados. Los pies deben estar pegados al extremo posterior de la base o la pared. En niños pequeños es muy importante vigilar los pies, pues tienden a elevarse. Si el peinado dificulta la medición, es necesario modificarlo.
Se anotará el resultado en centímetros y milímetros. Por ejemplo, 102,5 centímetros, 102 centímetros con 5 milímetros. Circunferencia del brazo izquierdo. ¿Cómo se determina la circunferencia del brazo izquierdo? El instrumento utilizado es la cinta métrica. La medición se realizará en el punto medio del brazo izquierdo. Se determinan las referencias anatómicas con el brazo izquierdo en flexión y ligeramente separado del cuerpo. En el hombro el acromio y en la punta inferior del codo el olecrano. Se identifica el punto medio y en ese lugar se pasará la cinta métrica. Se sostiene la cinta métrica con la mano izquierda. Con la mano derecha se toma el extremo libre de la cinta y la coloca alrededor del brazo extendido. Cruza la cinta de forma que esté bien adherida a la piel, cuidando de no apretar y que el cero quede frente a la vista del examinador. La circunferencia del brazo izquierdo permite identificar por sí sola problemas de malnutrición cuando no se dispone de la medida del peso y la talla. La anotación se hará en centímetros y milímetros. Ejemplo, 12,5 centímetros, 12 centímetros con 5 milímetros. Circunferencia cefálica. ¿Cómo se determina la circunferencia cefálica? El instrumento utilizado es la cinta métrica. Los puntos de referencia para esta medición son por delante, arriba del arco superciliar, parte superior del arco de la ceja y por detrás la protuberancia occipital, punto más prominente de la superficie posterior de la cabeza. El examinador sostiene la cinta con la mano izquierda. Su mano derecha toma el extremo libre de la cinta y la coloca alrededor de la cabeza. Cruza la cinta de forma tal que el cero quede frente a la vista del examinador, a un lado de la cabeza. Es importante verificar que la cinta esté en contacto con ambos puntos de referencia y hacer un poco de presión al momento de hacer la lectura para evitar posibles errores que pueda causar el cabello del niño. La circunferencia cefálica permite evaluar el crecimiento del cerebro en edades tempranas. El registro se hará en centímetros y milímetros. Ejemplo, 44,5 centímetros, 44 centímetros con 5 milímetros. Circunferencia de la cintura. ¿Cómo se determina la circunferencia de la cintura? El instrumento utilizado es la cinta métrica. El examinador se coloca a un lado del niño y marca como referencia anatómica el punto medio entre el borde inferior de la 10ª costilla, es decir, la costilla flotante, y el borde superior de la cresta ilíaca. La cinta se pasa por el lugar indicado haciendo ligera presión al momento de hacer la lectura y que el cero quede frente a la vista del examinador. Este indicador mide la grasa abdominal utilizado como predictivo de riesgo para complicaciones metabólicas y cardiovasculares en el adulto. El registro se hará en centímetros y milímetros. Ejemplo, 54,5 centímetros, 54 centímetros con 5 milímetros. Pliegues cutáneos. ¿Cómo se determina la medida de los pliegues cutáneos? La medición de los pliegues cutáneos permite estimar el porcentaje de grasa corporal. El instrumento utilizado es el calibrador de pliegues y se realiza en el brazo izquierdo, en el pliegue tricipital y en el pliegue subescapular. El paciente debe permanecer de pie y los brazos colgando libremente a los lados del cuerpo. En el brazo izquierdo, la medición se realiza en el punto medio del brazo según referencia para la medida de la circunferencia braquial izquierda. Se toma en forma de pinza el panículo adiposo entre los dedos pulgar e índice, procurando no incluir tejido muscular. La medición del pliegue tricipital se toma en forma vertical en la línea media acromial radial paralela al eje longitudinal del brazo izquierdo. La del pliegue subescapular se toma en la espalda, en el ángulo inferior de la escápula, en dirección oblicua hacia abajo y hacia afuera, formando un ángulo de 45 grados con la horizontal. En todos los casos, la rama del calibrador se abre y se colocan sobre el pliegue 1 o 2 centímetros por debajo de los dedos. La medición se efectúa 2 o 3 segundos después de haber colocado el calibrador. Durante el proceso, los dedos no deben dejar de sostener el panículo adiposo y al retirar el calibrador es necesario abrirlo a fin de no lastimar al paciente. El registro se hará en milímetros. En este video hemos insistido en informar sobre las herramientas fundamentales para la evaluación antropométrica del niño.